Ana Samboal, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que aquí recordamos que la Audiencia Nacional sí tiene abierta una investigación por un posible caso de blanqueo con el trasiego de dinero en efectivo en la sede nacional del Partido Socialista. Y hoy, en ese marco, hemos escuchado, digamos que un nuevo extracto de la entrevista que, antes de entrar en la cárcel, le hizo a Ábalos Eduardo Inda, el director de OK Diario. Y hoy Ábalos, que por cierto cumple 66 años, en esa entrevista lo que dice es que allí que efectivamente había dinero para todos, ¿no? Efectivo para todos, claro, es lo que se investiga. Si es efectivo es perfectamente legal. No tiene por qué ser otra cosa, pero cuando ya tienes una acusación de Carmen Pano diciendo que ha llevado bolsas de dinero a la segunda planta, donde está la gerencia del PSOE, recordad que Pedro Sánchez no sabía ni en qué planta estaba la gerencia, que ha llevado 90.000 euros y ahora es el PRI el que dice que se está financiando al Partido Socialista a través de Venezuela, pasando por la internacional. Hombre, pues investigar el origen de ese efectivo es importante, y eso es lo que debe pensar el juez, porque nada menos que del año 2017 al 24, por Ferraz pasaron 940.000 euros de efectivo. Eso lo ha reconocido el propio partido en las cuentas que ha entregado al juez Leopoldo Puente. ¿Qué dijo el Partido Socialista? Que de esos 940.000 euros en efectivo, entre Ábalos, Cordo y Cerdán habrían cobrado unos 200.000. Pero ¿dónde está el resto del dinero? Es lo que la Audiencia Nacional, que es la que ha retomado la investigación de ese asunto, el de las finanzas del PSOE, quiere saber quiénes más cobraron hasta llegar a casi 1 millón de euros. Pues según Ábalos, según le ha dicho a OK Diario antes de entrar en la cárcel, todos. Metálico hasta... Pues yo, por ejemplo, compré metálico, pero ya las últimas liquidaciones ya las cobré por transferencia. Solamente Ábalos y Koldo cobraban dinero del PSOE o, digamos, se les satisfacían gastos ocasionales. Parece que solamente cobrábamos los dos, y encima en efectivo los dos. Pues no, cobraban todos de la misma forma, por el mismo sistema. O sea, que todos cobraban en efectivo el partido, hasta el año 21. Ahí o todos cobraban en efectivo o todos por transferencia. Es decir, el Partido Socialista pagaba a sus cargos en efectivo, pero les pagaba por esos gastos que después tenía que reembolsar porque eran actividades del partido. ¿Y cuánto pagaba a cada cual? Eso es lo que tendrán que explicar ante el juez desde la dirección de Ferraz, y los ciudadanos nos enteraremos de cuánto cobró cada uno. Por ejemplo, Pedro Sánchez, le ha costado reconocerlo, pero a lo mejor pudo cobrar esos reembolsos. En ese contexto, en ese marco de financiación absolutamente regular, le tengo que decir que estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que sí, es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista. Bien, o sea que sí. Quiero que me diga si también recuerda, en ese contexto, si podían ser cantidades superiores a 1.000 euros, como hemos visto pues en estos sobres que se pagaban en el partido, que aquí hay pues de 2.900 euros. ¿Usted ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre? En absoluto. Pues eso es lo que sabremos cuando el Partido Socialista entregue sus cuentas al juez de la Audiencia Nacional. El gerente dijo que había gastos que no se revisaban lo suficiente. Hay una cantidad importante que son 127.000 euros que se atribuyen a José Luis Ábalos, pero que según él los repartía Koldo entre el equipo de la Secretaría de Organización. Curiosamente, 127.000 euros en la época de Ábalos. En la época de Cerdán, solo 723 euros. La diferencia es abismal. Ana Fuentes, que es la gerente actual del Partido Socialista, cuando pasó por el Senado dijo que todo estaba justificado, y Ábalos en esa entrevista a OK Diario dice: hombre, es que si no hay justificante y no cuadra todo, igual hay un problema, y es que había demasiado metálico, pin, 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 así. Yo recuerdo que había 2 mesas a la hora de entrar, antes de entrar en la sala del comité, que era el salón de actos del partido, ¿no? Y había una mesa donde recogías la credencial, tomaban nota de tu asistencia y te entregaban una credencial, una escarapela, y otra mesa
donde entregabas tu liquidación del viaje. O billete de tren, justificante, factura o una hoja, una liquidación por kilómetros si traías coche. Y había una caja de dinero ahí. Y se lo pagaban en cash. Pim, 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 pim. Pin, 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 pin. Por cierto, lo recordabas hace un momento, el juez de la Audiencia Nacional ha tenido que solicitar ya por 2 veces al Partido Socialista todos los movimientos. Lo hizo en una primera ocasión, el Partido Socialista se llamó a andar, que esto es mucho, lo voy a dar, si no le importa le doy solo los de las personas que están investigadas, y el juez tuvo que elaborar otro escrito en el que decía, creo que he sido suficientemente claro, quiero todos los movimientos de todas las personas en efectivo y durante el tiempo que Sánchez ha estado al frente del Partido Socialista. Creo recordar que puso una fecha para entregar toda esa documentación, que además no eran demasiados días, quiero decir, sobre todo a la vista de la gran cantidad de movimientos en efectivo que había en la sede del PSOE. Hombre, hasta llegar al 1.000.000 de euros claro. Es mucho dinero, ¿eh? Yo creo que ahí hay 2 riesgos. Un riesgo que no sean capaces de justificar todo ese dinero hasta llegar al 1.000.000, porque lo que está estudiando el juez es si se han podido blanquear donaciones en metálico a través de esos pagos en efectivo a los altos cargos del partido. Y 2, que haya altos cargos del partido que hayan cobrado más de 1.000 euros, como pregunta la senadora de UPN a Pedro Sánchez, y que uno de ellos sea el secretario general del Partido Socialista. Sí, porque ahí es verdad que en esa comparecencia en el Senado recurrió en muchas ocasiones a no me acuerdo, no me consta, pero ahí sí que es contundente Sánchez diciendo no, nunca cobré más de 1.000 euros en un sobre en efectivo. Cosa harto difícil de entender, porque además es perfectamente justificable que como secretario general del Partido Socialista hagas un viaje y pases una semana de hotel, gasolina, etcétera, etcétera. Ahí pasas de los 1.000 euros. Claro, el problema es que no te lo pueden pagar en efectivo, te lo tienen que pagar por transferencia bancaria y ahí ya no habría ningún problema. Pero si te lo han abonado en efectivo, entonces tienes que dar muchas explicaciones, además de no haber dicho la verdad en el Senado. Ojo, si es que es el caso, porque si no, es difícil de entender esa justificación. Pero el verdadero problema, Ana, como lo has apuntado tú hace un momento, no está tanto en el dinero que percibían los militantes y los altos cargos, que, bueno, más o menos puede tener algún descuadre, pero no será especialmente significativo, excepto por el tema de que haya podido Sánchez no decir la verdad. O que te hayan pasado 4 tickets de comida en un día. Eso es. El problema es, si el dinero que el Partido Socialista ha pagado en efectivo a sus cuadros y militantes cuadra con sus cuentas, las retiradas de efectivo del banco, básicamente las retiradas de efectivo del banco. El dinero, el PSOE no tiene taquilla, no tiene recaudación, o sea, quiero decir, no hay gente... No es una caja de la tienda que todos los días entra en efectivo. No. Eso tiene que salir de una cuenta. Y el cotejo de lo que entraba con lo que salía, claro, esa es la madre del cordero. Y es lo que no les cuadra a 2 jueces, ni al del Supremo ni al de la Audiencia Nacional, que dicen, oiga, y este trajín, esta entrada de dinero en efectivo en la sede del PSOE, ¿cómo y por qué? Hasta casi 1.000.000 de euros, 940.000 euros. Y más cuando eso tiene que estar perfectamente documentado. Tiene que estar documentado lo que cobra cada persona en función de los gastos que ha justificado. Pero ahí supongo que es la información que están recabando en este momento, sobre todo si le daban a tanto alzado hasta 127.000 euros a Koldo para que pagara a los equipos sin saber qué equipo había gastado a qué. Que eso es un disparate. O sea, a Koldo, que además no formaba parte del partido. El 10% de lo que has retirado. Pero la información que los bancos te han dado a ti tiene que estar perfectamente justificada, porque los bancos tienen que comunicarlo al Tribunal de Cuentas. Es más, en el último informe de fiscalización de la actividad de los partidos políticos que acaba de publicar el Tribunal de Cuentas, que es el de las elecciones del año 23, van así muy rápido y muy pegados a la actualidad, como veis, en ese informe del Tribunal de Cuentas con relación al Partido Socialista, la última línea del informe, el Tribunal de Cuentas dice: hay una entrega de un crédito bancario que la entidad financiera no ha comunicado debidamente
al Tribunal de Cuentas, o sea, no culpa al Partido Socialista, sino a la entidad, pero las entidades tienen que informar al Tribunal de Cuentas de todo el dinero que entregan, incluso de los préstamos o créditos que otorgan a los partidos. En honor a la verdad, por aquello del Tribunal de Cuentas, aquí hemos tenido a empleados del Tribunal, a inspectores del Tribunal de Cuentas que te lo dicen claro, con la información que nos remiten los partidos es imposible que podamos cuadrar la cuenta, seguro. Ni una operación de blanqueo, ni una financiación. Por eso cuando el presidente del gobierno dice, hemos hecho no una auditoría, sino dos, bueno, oiga, pero es que no sirven para nada. No, claro. por supuesto. De la segunda, por en la cierto, auditoría que usted le manda al Tribunal de Cuentas pone, y en B esta caja de billetes, claro, de soles, de chistorras, no hombre, no. Es que como una broma. Hasta las auditorías de Enron eran correctas, claro, antes de quebrar. Es claro, pero es que incluso si escrutamos las cuentas del Partido Socialista, el Partido Socialista tiene un problemón. Os cuento por qué. Porque en los 7 últimos años las cuentas del Partido Socialista tienen un epígrafe de ingresos que se llama otros ingresos de la actividad ordinaria. Pues bien, en estos últimos 7 años, desde que Ábalos y luego Cerdán han estado al frente de la Secretaría de Organización, el Partido Socialista ha ingresado 59 millones, exactamente 58,6 millones de euros en 7 años. Fijaros que esto coincide con la época de mayor pérdida de poder institucional del Partido Socialista, porque los partidos ingresan dinero de las instituciones, depende de lo que ganen en las elecciones por escaños. Entonces, está perfectamente, si tú ves las auditorías que les han hecho, los datos no les van a cuadrar. ¿Por qué? Porque en el momento de mayor crisis y encima de una fuga de militantes que han tenido, que es objetiva y que es contable, contablemente está ahí. Y resulta que mientras todo ese poder económico del PSOE bajaba, resulta que por otro concepto de ingresos han subido a 58 millones de euros. ¿Qué significa esto? Significa que en cuanto el juez Puente coja todas estas cuentas y vea lo que está pasando aquí, si veis ese análisis del dinero, es muy curioso, porque ellos dicen los ingresos que tienen son por subvenciones del Estado a partidos políticos, ¿vale? Y luego tienen aportaciones de grupos institucionales, de cargos públicos, que es lo que ellos dicen, donaciones y legados, y luego viene ese epígrafe de otros ingresos de actividad ordinaria. Entonces yo he escuchado a Nicolás Redondo explicar cómo cuando él estaba en el Partido Socialista, a él le costaba dinero ser del Partido Socialista, porque el Partido Socialista no tenía un duro. He escuchado a altos cargos del Partido Socialista que cuando estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, el Partido Socialista estaba lampando, no tenía dinero. Las cuentas del Partido Socialista florecen de manera inusitada con el milagro económico de Ábalos y Cerdán. Y no hay más que comparar los ejercicios económicos del Partido Socialista, que en cuanto lo haga y lo escrute el Tribunal Supremo, todos estos indicios de milagro económico interno del Partido Socialista, se va a ver que esos otros ahora ingresos... Está en la Audiencia Nacional precisamente porque se ha visto un posible delito de blanqueo de dinero. Eso sin contar con el pitufeo del que hablaba el propio Koldo el otro día. Quiero decir, el tomate que tiene abierto en este momento, jamás un partido he visto yo, jamás, y mira que hemos visto Filesa, Malesa, Time Export, hemos visto las comisiones del AVE, hemos visto Bárcenas, hemos visto un montón de cosas, la Gürtel, pero nunca hemos visto que todo lo que rodea a un secretario general y presidente del gobierno, todo tenga unas sospechas de enriquecimiento brutal y descomunal de los que están a tu lado, de tu propio partido. Si es que no hay más que ver sus cuentas oficiales. No os digo ya la contabilidad esa, que nunca la vamos a saber, pero sí que podemos ver esto. En las cuentas oficiales esto ya es está ahí. Muy difícil. Claro. Puede que haya una caja B y que haya un descuadre. De hecho, la UCO ve un descuadre, pero ve un descuadre, ojo, de 500 euros. Claro. Las cajas B no la tienes en esa cuenta de 59 millones ni en broma. Todos esos ingresos son los que reciben por escaño que obtienen en diputados, parlamento, otro epígrafe. Eso es otros epígrafes. Y por los porcentajes del salario que cobran todos sus cargos públicos que tienen que donar directamente al partido. Esa información, si realmente hay una financiación irregular,
Pero esa financiación Es que difícil tú tienes un ahí poco lo que decía Juan no Fernández aparece Miranda, en ese claro. documento. No. Si hay una Y luego- financiación irregular, no va a aparecer en eso, no está en esos Lo 59 que yo millones estoy seguro. diciendo, Si es que la hay, lo que ojo, yo estoy que yo no lo diciendo, sé. que en un momento de caída absoluta, objetiva, de militantes, que lo publicó el Confidencial, yo no he hecho más que sacar aquella información que me sorprendió muchísimo. Sí, sí. Entonces, en un momento de caída y de poder institucional y de ingresos públicos oficiales, de repente crece enormemente Sí, sí. un epígrafe que se llama otros ingresos, que no son ni donaciones de personas, ni de los cargos del partido, ni siquiera están los militantes. Es ese otro epígrafe que misteriosamente... Del mismo modo que se y que multiplicó por a lo 3 mejor- los ingresos por crowdfunding, que digamos que son esas Claro. donaciones A lo mejor si pequeñas piden donaciones. explicaciones, lo documentan y no pasa nada, En el pero... año 2021 publicó Javier Chicote en ABC, el periódico de Ignacio, una información muy relevante titulada Los 3 sobres de Koldo. Porque Koldo iba Es con verdad, 3 sí, sobres. sí, hablamos con Chicote aquí. Eso es, esto es muy importante porque efectivamente. cuando se publicó esa información, yo estaba allí también trabajando junto a Pero Javi. aquello eran bulos. No se No, no, investigó, pero no hubo una la- investigación no, no, interna. no, de la uno de los Delegación. sobres- Eso Koldo lo sí Uno lo de ha los sobres era, reconocido, ¿eh? ponía PSOE, otro ponía ministro Por colores. y otro José, ponía ponía. José, que era la persona. El ministro, el partido político y la persona. Cuando se llamó al Partido Socialista, al día siguiente va a decir, oiga, ustedes dan sobres, dijeron nada de eso. No, no. Nosotros pagamos por transferencia como toda empresa. O 99,9% de las empresas pagan los gastos por transferencia. Hoy Ábalos ha dicho que a partir del 2021 se empieza a pagar por transferencia. Pues A partir del Pero si 2021. el gerente... no dijo eso el Claro. PSOE en aquel momento. Sí, Claro, el gerente, claro. Incluso algo después. El gerente del Partido Socialista, en una demanda que por supuesto perdió de Ábalos contra The Objective, contra Ketty Garat, el gerente dice, no, por supuesto, todos los pagos en la sede del Claro. PSOE se hacen por transferencia. Claro. Y luego hemos visto que era todo lo contrario, que la inmensa mayoría de los pagos eran con este trasiego de sobres con efectivo. En fin, gracias, Ana Gracias. Samboal. Buenas noches.